Tan, tan, tan. Te digo. Creo que ya estamos. Ya, aquí dice que ya estamos. Déjame ver aquí. Ay, Dios, aquí no veo nada todavía. Aquí está arriba. Dice la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Perfecto, ya estamos. Bueno, pues entonces lo que hacemos es nos salimos de aquí y aquí estamos. Vamos a acceder a Alejandro. Bueno, pues mientras vienen los demás, ya está aquí Alejandro y Tere. Rosa se va a comunicar solamente el sonido porque no tiene manera de entrar al internet, pero Alejandro y Tere sí. Les doy la bienvenida a todos los que se han conectado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por conectarse. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a ver, acuérdense que estamos viendo en este lunes el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que tenemos de nuevo? Pues vamos a leer la primera epístola a los Corintios. Recuerden que hemos estado leyendo ya las epístolas de San Pablo. La primera que leímos fue a los Hebreos, la segunda fue a los Romanos y ahorita vamos a leer la epístola a los Corintios. ¿Sí? Es una epístola que tiene muchos de las frases, vamos a llamarle importantes, las hemos oído en la misa, las hemos oído en muchos lados, en las predicaciones y demás. ¿De dónde vienen todas esas frases? Vienen de aquí, de esta epístola a los Corintios. ¿Quiénes son los corintios? Pues son los habitantes. A ver, hay un sonido ahí doble. En los corintios, pues es los que habitan el puerto de Corinto. Corinto está en Grecia, ¿sí? O sea que Pablo les está escribiendo a los corintios. No está en Corinto todavía. Piensa ir a visitarlos. Está en alguna otra ciudad y de ahí les manda esta epístola. Y les mandó 2 epístolas, por cierto. Vamos a leer la primera y después al terminar leeremos la segunda, ¿sí? Esas epístolas están llenas de enseñanzas. Ustedes cuando la estemos leyendo, van a ver segmentos o frases de la epístola y se les van a ver, oye, esto ya lo he oído o lo he oído muy seguido. Pues sí, en la misa y en las predicaciones se utiliza mucho esto, ¿verdad? Sobre todo lo utilizamos mucho los que hacemos pláticas de apologética, porque son frases que nos sirven para enseñar, ¿verdad? Pablo no está enseñando nada nuevo, está tomando lo que hay en los evangelios y lo está explicando, ¿sí? Porque la revelación vino por Cristo. O sea, Pablo no nos está revelando cosas nuevas, Pablo nos está explicando lo que Cristo nos reveló o lo que viene del Antiguo Testamento revelado por Dios a los profetas. Pero lo explica de una manera que lo entendemos y saca conclusiones. Es un gran filósofo, un gran teólogo, ¿sí? Y un gran maestro, por supuesto. Bueno, vamos a empezar por lo pronto, como siempre, la oración al Espíritu Santo para que me ilumine a mí y a ustedes y a todos los que vean este video. Como siempre, la vamos a leer, yo la voy a leer, perdón, y ustedes la van a, en su corazón, la van a estar siguiendo en su corazón, ¿sí? Ven, nos ponemos en la presencia del Señor primero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ponerles aquí la Biblia de Jerusalén. Y así empieza. Primera epístola a los Corintios, porque hay 2 epístolas, les había yo platicado. Esta epístola se las manda Pablo a los Corintios porque hay problemas en Corintio. Aquí empezamos. Divisiones y escándalos. Hay problemas en Corintio, ¿verdad? Y aquí está un montón de cosas relacionadas con esos problemas que están teniendo. Están teniendo problemas, ¿sí? Incluso ahorita vamos a ver problemas de dogma. Algunos ya no creen, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. Y eso es algo grave. Nosotros cuando decimos el credo, al final decimos, creo en la resurrección de los muertos, la vida en el mundo futuro. Amén. Entonces aquí había gente en Corintio que ya hablaba que los muertos no resucitaban, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que les dice Pablo. Entonces primero empieza como todas sus cartas con una introducción, una acción de gracias, un saludo y en general pues como cualquier carta, nada más que las introducciones o los saludos los hace bastante extensos, ¿sí? Vamos a empezar aquí. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. ¿Y por qué habla de Sóstenes el hermano? Porque normalmente Pablo dictaba las cartas, ¿sí? Se ve que Pablo trabajaba, tenía un oficio para mantenerse. Él no quería estar sujeto a lo que le dieran las comunidades no sé, como limosna o como diezmo, ¿no? Él quería trabajar. Él hacía carpas de campaña. Parece increíble. Y en ese tiempo, pues, ¿quiénes usaban carpas de campaña? Pues todos los que viajaban, porque pues no había, llegaban a un lugar y armaban su carpa y ahí se quedaban, ¿verdad? Entonces hacía carpas de campaña. Y de eso se sostenía. Entonces él trabajaba durante el día haciendo sus carpas de campaña y luego en las noches dictaba las cartas. En este caso se la está dictando, se supone, a este Sóstenes. Y va dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, es el destinatario. A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Todos somos llamados a ser santos, junto con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Así empieza esta epístola. Y luego empieza la introducción. Ese es el saludo. Viene la introducción. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, por los dones que Dios os ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Y es que por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en palabras y en conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don divino a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida. Él os conservará irreprensibles hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la segunda venida. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Y empieza ahora sí a pegarles. Hay divisiones entre los fieles de Corintio. Dice así, os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. Lo digo, hermanos míos, porque los de Chloe, o sea, son los seguidores de una predicadora Chloe, me han informado que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. A ver, vamos a regresar aquí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la carta a los hebreos? Que decíamos que por su forma de redacción
decíamos, pues está escrita en una forma, en un estilo, vamos a llamar, diferente al estilo que tiene Pablo en sus cartas. Entonces, yo decía que probablemente el que había escrito la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos había sido este Apolo, que era un predicador contemporáneo a Pablo, católico, cristiano, muy preparado y que andaba igual que Pablo predicando. Entonces, algunos decían, yo soy de Pablo, es decir, yo me convertí por la predicación de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolo, yo me convertí por la predicación de Apolo. Otro decía, yo de Cefas. ¿Quién es Cefas o Cefás? Pues es Pedro. Cefás en arameo significa piedra. Yo de Cristo. Entonces se pregunta Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Siempre se bautiza en el nombre de Cristo, aunque el que bautice sea Pablo, ¿verdad? Ah, sí, ahí como que se acuerda. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. O sea, para que no digan que los que están conmigo es porque yo los bauticé, yo por eso no ando bautizando. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pablo se sentía muy humilde, decía, aquí las conversiones no es por lo que yo diga o como lo diga, es Cristo el que las logra. ¿Sí? No son mis palabras que no son sabias, sino es la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, no conoció a Dios, en su divina sabiduría quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. O sea que aquí está, y lo vuelvo a repetir en otras cartas, la predicación es lo que logra la conversión y la conversión es lo que logra la salvación de los creyentes. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Pues sí, pues están predicando a Cristo que fue crucificado como un criminal. ¿Y cómo hablas de él? ¿Cómo dices que él es nuestro Salvador si él fue crucificado y muerto en una cruz? Por eso dice que Cristo es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es para reducir a la nada lo que es. Lo que no es para reducir a la nada lo que es. O sea, escogió, Dios llama a los sencillos, a los humildes, ¿verdad? A los débiles, a los que no son de la nobleza ni los grandes sabios. De ese modo, ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención,
a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, no somos nosotros seguidores de Cristo porque nosotros, por nuestra inteligencia, sabiduría y demás, lo hayamos logrado. Es porque Él nos llamó. Yo mismo, hermano, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, porque no sabía Pablo cómo iba a ser recibida su palabra. Pero eso sí, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder. Pablo hizo muchos milagros. Cuando hablaba, la gente se acercaba, los tocaba a Pablo y se sanaban. Resucitó muertos también. La salud, le devolvió la salud a muchos enfermos también. Tenía poder, el Espíritu Santo estaba con él para demostrar que lo que él predicaba era verdad. Para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O sea, lo que yo les digo no es porque ustedes se van a convertir en mi predicación no porque sea yo un sabio que les hable con sabiduría, sino por el poder de Dios. Sin embargo, entre los perfectos hablamos de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino en una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no habían crucificado al Señor de la gloria. O sea, la sabiduría de Dios es una sabiduría que está escondida para el mundo. Dice aquí, una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, pero desconocida de todos los jefes de este mundo, porque de haberla conocido, los jefes de este mundo no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó. Ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Aquí está diciéndonos algo referente al cielo. El cielo, a donde Dios nos tiene destinados, acá vamos a rezar tantito, dice aquí, esta dice, sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. ¿Cómo es esta sabiduría? Esa sabiduría es el cielo. Por eso dice, es una sabiduría que, como dice la Escritura, más bien como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Nos está hablando de que el cielo, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha oído, ni el corazón del hombre ha llegado. ¿Y qué es eso? Lo que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el Espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido, el Espíritu Santo. De estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, la persona de espíritu lo juzga todo y a ella nadie puede juzgarla. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Yo, hermanos, no pude hablaros como a personas espirituales, sino como carnales, como a niños en la fe de Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podríais soportar, y ni siquiera ahora lo soportáis. O sea que Pablo empieza a predicar, pues sabe que enfrente tiene niños en la fe. Entonces, por eso dice que aquí, pues dice que no nos pudo hablar, o no les pudo hablar a los de Corintio, no les pudo hablar, permíteme, no les pudo hablar como personas espirituales, sino les habló como a niños, porque lo que les estaba enseñando pues, era básico, era leche y no alimento sólido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todavía no estaban preparados. Y luego dice, y ni siquiera ahora lo soportáis, pues seguís siendo carnales, porque mientras hay entre vosotros envidia y discordia, ¿no creeréis que seguís siendo carnales y vivís al humano? O sea, él dice, ¿cómo les voy a dar más alimento espiritual sólido si ustedes están peleándose unos con otros? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no estáis procediendo según criterios humanos? Entonces, ¿cómo les va a dar Pablo, cómo les va a dar en sus predicaciones alimento sólido? ¿Sí? Porque hay entre vos, porque siguen siendo carnales, no son espirituales, porque hay discordias, porque hay discordias y envidias entre ellos. ¿Quién es pues Apolo y quién es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Cada uno trabajó según el designio del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien proporcionó el crecimiento. De modo que el que planta y el que riega nada son, sino Dios, que proporciona el crecimiento. Además, el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según su propio trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Conforme la tarea que Dios me confió, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada cual mire cómo construye. Pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Esto que acabamos de leer ahorita, hasta el 15, y que empieza aquí desde el 11, los apologetas, o sea, los que hablan sobre, explican la doctrina de Dios, la doctrina de la doctrina de la iglesia, la utilizan o la utilizamos, porque yo también la utilizo, para explicar el purgatorio. ¿Sí? Aquí puede ser un símil a lo que es el purgatorio para las almas. Fíjense bien. Dice aquí, nadie puede construir sobre otros cimientos que a los ya puestos, Jesucristo. O sea, Jesucristo es nuestro cimiento. Sobre este cimiento se puede construir sobre los cimientos de Jesucristo construimos nuestra vida. Nuestra vida la podemos construir con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Ya. Tu vida la puedes construir con oro, piedras preciosas o de plano madera, heno o paja. ¿Qué es eso? Son las buenas obras que estás haciendo en tu vida. ¿Sí? Las obras, tus obras de misericordia, ¿verdad? Dice aquí, pero la obra de cada cual quedará patente. O sea, lo que cada quien construye como quiso, pero la obra va a quedar patente. La pondrá al descubierto el día que vendrá
acompañado de fuego. ¿Cuál es ese día? El día del juicio final. Jesús viene acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Vamos a ver. Te van a juzgar porque dice, así lo dice el libro del Apocalipsis, te van a juzgar según tus obras. ¿Sí? Dice aquí, aquel cuya obra construida sobre los cimientos, que es Cristo, resista, recibirá la recompensa. O sea, pues rápidamente sabemos que esa recompensa es el reino de los cielos. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. O sea que sus obras no fueron de heno, fueron de paja, se queman. Mas aquella cuya obra queda abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo. Ok, las obras no pasaron, pero Dios tiene misericordia y vas a quedar a salvo, pero como quien escapa del fuego. Y aquí es donde justifican esto como si fuera el purgatorio. Habrá gente que sus obras, ¿verdad? No pasan, quedan abrazadas, dice aquí, pero va a ser salvado. Dice, pero él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿Sí? Aquí hay un asterisco, vamos a ver qué dice aquí. ¿Cuál era? Aquí está. Es decir, una salvación apurada, como de quien se escapa de un incendio a través de las llamas. Bueno, y luego sigue, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois este templo. Consecuencias. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según los criterios de este mundo, mejor es que se vuelva necio para llegar a ser sabio. Pensad que para Dios la sabiduría de este mundo no es más que necedad. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. El que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que nadie se gloríe en las personas, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, pero eso no significa que carezca de culpa. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, si al hablar de esto me he puesto como ejemplo a mí mismo y a Apolo, es para vuestro provecho, para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo escrito. O sea, no anden enseñando cosas que Jesús no nos dijo. Y para que nadie se ufane de seguir a uno en contra del otro. Pues, ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿a qué van a gloriarte? Como si no lo hubieras recibido. Ya estáis satisfechos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, pues a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los seres humanos.
Nosotros pasamos por locos a causa de Cristo, vosotros por sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, vosotros fuertes. Vosotros estimados, nosotros despreciables. Hasta ahora venimos pasando hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos de aquí para allá. O sea, eran muy maltratados estas personas, Pablo sobre todo. Nos fatigamos trabajando manualmente. Los que les decía, él trabajaba manualmente para mantenerse. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hasta ahora venimos siendo la basura del mundo y el desecho de todos. Hablando de los apóstoles, los predicadores. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores, pues por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y creyente fiel. Luego Pablo ordena obispo a Timoteo. Él os recordará mis normas de conducta cristiana conforme enseño en todas las iglesias que visito. Algunos ya lo están celebrando, pensando que no voy a ir donde vosotros. O sea, diciendo, me manda Timoteo, que sí que no va a venir, qué bueno. Pero si Dios quiere, iré pronto a visitaros. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, pues el reino de Dios no consiste en mera palabrería, sino en poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya donde vosotros a imponer disciplina? Por eso no querían que fuera. ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Y aquí habla de un caso que causa discordia entre la comunidad de los corintios. Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad que se practica entre vosotros y que no se da ni entre los gentiles. Se dice que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, el incesto. Y vosotros andáis tan ufanos en lugar de hacer duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo que estoy corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he emitido ya mi juicio, como si estuviera ahí, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para dar muerte a su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. O sea, que muera su cuerpo, pero se salve su alma. No hay motivos para que andéis tan ufanos. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con gente inmoral, no me refería a los inmorales de este mundo en general o a los ávaros, ladrones, idólatras. De ser así, tendrías que salir del mundo. No, os escribo que no os relacionarais con quienes, llamándose hermano, es inmoral, avaro, idolatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. No es competencia mía juzgar a los de fuera, pero vosotros tenéis que juzgar a los de adentro. A los de afuera ya los juzgará Dios. Arrojar de entre vosotros al malvado, o sea, al que es incesto. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos, o sea, están peleándose entre dos hermanos cristianos, van a acudir ante un tribunal que no es cristiano.
dice aquí, se atreve a llevar la causa ante los injustos en lugar de someterla al criterio de los santos, o sea, los hermanos cristianos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no os creéis dignos de juzgar a esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues con mayor motivo las cosas de esta vida. Pero resulta que cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. Digo esto para que sintáis vergüenza de lo que hacéis. ¿No hay entre vosotros algún experto que pueda juzgar entre hermanos? Y si os ocurre ir a pleitear hermano contra hermano ante infieles, de todos modos ya es un fallo que hayáis pleiteado entre vosotros, que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? Permítame. ¿Por qué no os dejáis despojar? Al contrario, sois vosotros los que cometéis injusticias y despojáis a los demás. Y además, entre hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y eso fuisteis antes algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay una frase que es muy interesante y que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando hagamos algo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, a veces decimos, oye, pero esto no está prohibido. Sí, pero no me conviene. Aunque no esté prohibido, no me conviene. O sea, cuando habla de licitud, no es la ley humana, está hablando de la ley divina. ¿Sí? Dios no ha dicho algo que me prohíba hacer esto, pero yo razono y tengo discernimiento. Digo, lo pudiera hacer, pero no lo voy a hacer porque no me conviene. Entonces, es una cosa interesante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por la nada. ¿Sí? También suele decirse, la comida para el vientre y el vientre para la comida, pero Dios acabará con lo uno y lo otro. Además, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hablamos del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta. De ningún modo. ¿No sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huir de la fornicación. Todo pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y vuelve a repetir, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Lo recibimos en el bautizo. Así que no os pertenecéis, habéis sido comprados a buen precio. Usad pues vuestro cuerpo para honrar a Dios. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. La mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que lo hagáis de mutuo acuerdo,
y por cierto tiempo, para entregaros a la oración. Pero luego volved a juntaros para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo. Él era soltero, mas cada uno tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedasen como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero en el caso de que lo haga, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente que consiente en vivir con ella, que no se divorcie. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados. Dios os ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Por lo demás, que cada uno viva conforme le asignó el Señor, cada cual como le haya llamado Dios, como le haya llamado Dios. Eso es lo que ordeno en todas las iglesias. Que si uno fue llamado siendo circunciso, se había sido judío circuncidado, que no lo disimule. Que fue llamado siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión no es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandatos de Dios. Que permanezca cada cual en el estado en que se hallaba cuando Dios lo llamó. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Y aunque puedas conseguir la libertad, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto del Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. Habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Acerca de la virginidad, no tengo un precepto concreto de parte del Señor. Doy no obstante un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Pienso en que en vista de la angustia presente, es bueno que el hombre siga como está. O sea que había persecuciones en ese tiempo. La angustia presente, es bueno que el hombre siga como está. Estáis unidos a una mujer, no busques la separación. No estás unido a mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos padecerán tribulaciones que yo os quería evitar. Por las persecuciones que había. Luego agarraban al marido o agarraban a la mujer, pues sufrían, ¿verdad? Os digo pues, hermanos, que el tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer, que vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen, porque la representación de este mundo va pasando. Se esperaba que pronto viniera el fin de los tiempos. Me gustaría veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera lo mismo que la doncella. La mujer soltera lo mismo que la doncella se preocupa de las cosas del Señor,
de ser santa de cuerpo y de espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo. Solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Si alguien teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella, si alguien teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella por estar en la flor de la edad y cree que conviene actuar en consecuencia, puede hacer lo que quiera, no peca, cásese. Pero si alguien sin presión alguna y en pleno uso de su libertad ha tomado una decisión firme y bien pensada y está resuelto interiormente a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella actúa bien y el que no se casa actúa mejor. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, pero una vez fallecido, el marido queda libre para casarse con quien quiera, pues solo en el Señor, pero solo en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Bueno, luego habla sobre todavía en ese tiempo, pues se seguía sacrificando a los ídolos. Las personas que no eran judías o no eran cristianas, pues eran a los ídolos, eran idólatras. Acerca de lo inmolado a los ídolos, supongo que es cosa sabida que todos tenemos conocimiento al respecto. O sea, todos sabían que los ídolos son simplemente figuras, pero el conocimiento hincha, El amor, en cambio, edifica interiormente. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe. Pero si alguien ama a Dios, ese tal es conocido por él. Ahora bien, acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada, pues no hay más que un único Dios. Pues aunque la gente les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual existimos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y nosotros por él. Pero no todos poseen este conocimiento. En efecto, hay algunos que acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Desde luego, no es la comida lo que nos acerca a Dios, ni estaremos más cerca por no comer, ni más lejos por comer. Pero tened cuidado que esa libertad que tenéis no os sirva de tropiezo a los débiles. Aquí está un ejemplo de aquello que dijo al inicio. Dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no? Por ejemplo, en este caso, los cristianos saben que los ídolos no existen, por lo tanto ellos no tendrían ningún problema en comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero alguien que tiene una fe débil, te ve comer carne que fue sacrificada a algún ídolo, ¿qué va a decir? Pues su fe se va a derrumbar. Lo poco fe que tiene se va a derrumbar. Entonces ahí, ¿puedes comer la carne? Sí. ¿Te conviene? No. Entonces aquí lo dice, tener cuidado que esa libertad que tenéis no sirva de tropiezo a los débiles. Hay muchos ejemplos de cosas que podemos hacer, pero luego la gente que nos ve hacerla se va, una de dos, o va, esa poca fe que tiene la va a sentir que se le derrumba, ¿sí? O va a empezar a hablar mal de la iglesia o del sacerdote o lo que sea, ¿sí? Un ejemplo que en una plática hace unos días teníamos, ¿no? Un matrimonio de personas divorciadas que se vuelven a casar, tienen hijos y tienen una vida, pues una vida recta, inclusive bautizan a sus hijos,
hacen la primera comunión, sus hijos acostumbran a ir a misa y demás. ¿Sí? Llega un momento y ellos van a misa, pero no comulgan porque saben que no están en estado de gracia, porque no están casados. ¿Sí? Su matrimonio es un matrimonio simplemente civil. Pero entonces no tienen la gracia para poder comulgar, no están en el estado de gracia. Pero llega un momento en su vida que ellos dicen, no, van ante un sacerdote y ante un sacerdote hacen una promesa, un voto de castidad. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, confesados y con el voto de castidad hecho ante el sacerdote, a propósito de enmienda, la castidad, ellos podrían volver, si respetan ese voto de castidad, podrían comulgar. Pero si lo hacen en la parroquia a la que acostumbran ir, va a haber ahí pues escándalo entre las gentes que dicen, mira, están comulgando y son divorciados. Entonces ahí el sacerdote les recomienda, si desean comulgar, háganlo en otra parroquia. ¿Para qué? Para no causar, como dice aquí, tropiezo a los débiles. ¿Sí? Entonces tú te es lícito, pero no te conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque le vas a causar tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti que posees ese conocimiento sentado a la mesa en un templo pagano, no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ah, pues como él lo hace, yo también. Pero él no está preparado. En tal caso, tu conocimiento habrá hecho que se pierda el débil, un hermano por quien murió Cristo, y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré de esa carne para no escandalizarlo. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? O sea, Pablo tuvo visiones. Él no conoció en vida a Jesús, pero se le presentaba en visiones. Lo fue preparando, lo fue instruyendo a través de visiones. Eso ya lo vimos cuando vimos Hechos de los Apóstoles. ¿No sois vosotros el fruto de mi tarea de anunciar al Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí que lo soy. Para vosotros sois la confirmación de que soy apóstol del Señor. Porque había gente que decía, no, él no es apóstol. Los únicos apóstoles son los 12. Pero Jesús le dio a él el nombramiento o el encargo de apóstol también. Esta es mi defensa contra quienes me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? No tenemos derecho de llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es muy importante. Había apóstoles casados y que seguían, predicaban y llevaban a sus esposas. Fíjense, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas era Pedro, Pedro estaba casado. Los hermanos del Señor, que son los primos del Señor, que es, uno era Santiago, otro era Simón, otro era Judas Tadeo y otro, bueno, de esos tres, y había otro que no era apóstol, que era José, algo de José, creo que era. Tenían esposas, ¿sí? Entonces, Pablo dice que no tenemos, yo no tengo derecho a tener una mujer cristiana, solamente que él no la tuvo, ¿verdad? Solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento. También se queja porque lo criticaban de muchas cosas, ¿sí? De que comía y que bebía y que acá, o sea, él si quería tener una mujer, él no podía. Y dice acá, solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento. O sea, que no tenemos derecho a que nos mantengan. ¿Qué soldado tiene que cubrir sus propios gastos? ¿Quién planta una villa y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? O sea, él dice, yo tengo derecho a que ustedes me mantengan.
No penséis que esto es solo mi opinión, pues lo dice también la ley, porque está escrito en la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. Es que se preocupa Dios de los bueyes, no lo dice más bien por nosotros. Cierto que se escribió por nosotros, pues el que ara debe hacerlo con esperanza y el que trilla lo hace con la esperanza de recibir su parte. Si hemos sembrado en vosotros bienes espirituales, ¿qué menos que recojamos de vosotros bienes materiales? O sea, tenemos derecho. Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, con mayor razón los tendremos nosotros. Sin embargo, nunca hemos hecho uso de ellos. Al contrario, todos los soportamos por no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. O sea, aunque tenía derecho al que lo mantuvieran, él no hecho uso de ese derecho. Aunque tenía derecho a tener una mujer como los demás apóstoles, no la tenía. O sea, él se restringía más, dice aquí. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. Entonces aquí decía, ¿no tenemos derecho a llevar mujer cristiana? Pues sí tenían derecho, pero no lo hacía. ¿No tenemos derecho a que la comunidad corra con nuestro sustento? Sí tenía derecho, pero no lo hacía. ¿Sí? Ok. Luego dice acá, ¿no sabéis que los ministros del culto viven con los dones del templo y que los que sirven al altar se alimentan de sus ofrendas? En los sacerdotes del Antiguo Testamento. Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, por eso tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes. Mas yo de ninguno de estos derechos he hecho uso, y que conste que no escribo esto para reclamaros nada antes de morir. Nadie va a arrebatarme esta satisfacción. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de vanagloria. Se trata más bien de un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Vamos a dejarlo aquí, en esta frase tan importante. ¿Sí? Y entonces continuaremos en la siguiente lunes. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quisieran hacer? La verdad, muy interesante. Estamos en 1 Corintios, capítulo 9. Sí. Ahí lo vamos a dejar. Del versículo 16. Déjenme salir de aquí. Ahora sí, comentarios, todos los que ustedes... Decía que está muy interesante porque cómo detalla cada uno de los temas, ¿no? Esto, o sea, y lo trasladamos a la actualidad y estamos en lo mismo, ¿no? Hay algunas enseñanzas que causan, dice, no sé, ¿cómo puedo llamar? No confusión, pero como que dice, oye, es que era otra época, ¿sí? Que los esclavos sigan siendo esclavos. ¿Listo? Pero ¿cómo? Sí. Bueno, así era la cultura de aquella época, ¿verdad? Quería que el esclavo pues siguiera siendo, es más, el esclavo y el dueño o el patrón, ¿verdad? Tuvieran una relación de hermanos, ¿verdad? De hermanos. Hay que leerlo con cuidado, hay que sacar muchas enseñanzas. Hay que recordar que es palabra de Dios, o sea, a veces decimos, pero ¿cómo es posible que diga esto? Hay que recapitularlo, hay que volverlo a leer, hay que pensarlo, hay que preguntar al que sepa más que nosotros, bueno, pues ¿por qué dice esto, verdad? No hay que irnos hay dos posibilidades. Uno que diga no, esto ya no se aplica ahorita, ya no se aplica, eran otros tiempos. Y otros que dicen, no, eso se aplica estrictamente así como está textualmente, como ahí lo dice. Bueno, son los dos extremos, ¿sí? Esto que estamos leyendo es palabra de Dios. Entonces hay que entender. Sí. Muy bien. Ahora, hay cosas ahí muy interesantes, ya lo vimos, ¿verdad? Y lo que me llama la atención es la forma de escribir de Pablo, ¿verdad?
que está muy diferente, por ejemplo, a lo que vimos con los hebreos, ¿verdad? Ahí vemos la diferencia de estilo de escritura. Por eso se cree que los hebreos, pues, lo escribió otra persona, lo escribió tal vez Apolo, ¿verdad? Ok, pero es muy claro, la forma en que va describiendo está muy clara, Muy o claro. sea, muy clara. Son cartas muy interesantes que hay que leer y volver a leer. No es así para leerla una vez en la vida y ya no. De vez en cuando vuelve uno a la misma carta. Sobre todo cuando la oye en la misa, oye en misa párrafos de esta carta y dice, ah, mira, yo me acuerdo haber leído en la primera de los Corintios esto que está hablando aquí el que está leyendo, ¿verdad? La lectura, la segunda lectura de la misa es muchas veces tomada de las epístolas. Muchas veces. Bueno, yo les agradezco que se hayan conectado. Este es pues, los lunes que vemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a continuar a partir del lunes de este al otro. Vamos a continuar en el capítulo 9, el versículo 16. Vamos a continuar. Donde ahí dice, para mí el predicar el evangelio es algo que me llena. Y luego dice, ay de mí si no predicar el evangelio, ¿verdad? Bueno, capítulo 9, versículo 16. A ver, déjenme nomás. Aquí está. Estamos en el capítulo 9 y vimos todo esto y nos quedamos en, no me acuerdo, a ver, pasé, en el 16. Ay de mí si no predico el evangelio. Y tenía derecho a tener esposa y no rechazó tener esposa. Tenía derecho a que lo mantuvieran y él rechazó que lo mantuvieran. Él trabajaba manualmente. Tenía derecho a cosas que él no quería hacer uso de esos derechos para que no hubiera confusión, ¿verdad? Bueno, pues entonces les agradezco que se hayan conectado. Les deseo paz y bien. Nos veremos Dios mediante el próximo lunes. El próximo lunes nos toca el Antiguo Testamento y vamos a empezar a leer el primer libro de los Reyes, que es muy interesante. Es donde ya aparece, además del rey David, ya aparece Salomón. ¿Sí? Bueno, pues les deseo paz y bien a todos. Buenas noches. Abríguense que se está viniendo el frío. No sé, en Monterrey ya se siente. Estamos a 8 grados ya y Allá. vamos a amanecer a 0. Sí, porque Luis Santos allá que me platicaba que ya estaban al -4, -6, no recuerdo ahorita cuánto, y que viene para acá, viene sí. para acá. Él está en San Antonio, que viene para Tampico. Vamos a ver. Ok, Bueno, nos estamos viendo. Buenas noches. nos vemos. Les deseo paz y bien a todos.